Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestra sección de crímenes y misterios. Hoy te traigo, Sandra, más centrado en misterio, pero un caso fascinante, un caso que mucha gente conoceréis y creo que tú también. Sí. No te he dicho nada para a ver qué sorpresa, qué cara me pones. Creo que lo conozco, a ver. Creo que esta vez lo conoces, porque te voy a hablar de la fuga de prisión más conocida de la historia de la humanidad, podríamos decir. ¡Ah, qué guay, qué divertido! Vamos a hablar de la famosa fuga de Alcatraz. La conoces, ¿no? Sí. ¿Quién no ha visto la película? ¿Quién no ha visto algún documental, algún libro? ¿Y por qué es la fuga más conocida? Pues porque suma ingredientes que es, en teoría era la prisión más segura de Estados Unidos, decían que era inquebrantable, que nadie podía escapar de ella, que ahí acababan todos los presos que intentaban fugarse de otras prisiones. De hecho, hay un cartel en la entrada de Alcatraz que si algún día vas todavía estará. Yo quiero ir también a verlo. Pues pegamos un viaje. Pone, si rompes las reglas, acabas en la cárcel. Si rompes las reglas de la cárcel, acabas en Alcatraz. ¡Hala! Pone, o sea, que era como... O sea, que era ya para que veamos. Y bueno, voy a hablar un poco de toda la isla, de la historia de la prisión, luego de los protagonistas. Teorías. Claro, teorías. ¿Por qué tiene tanto misterio a día de hoy? ¿Por qué es tan interesante para la gente? Pues porque el caso se cerró por el FBI en 1979, pero a día de hoy siguen abierto porque no se sabe qué narices pasó esa noche del 11 de junio de 1962. Fuacha, así que piel de gallina de las ganas. Vamos a intentar adentrarnos y pues luego te preguntaré al final y hablaremos un poquito y daremos nuestra opinión de qué creemos que pudo pasar con estos 3 fugados de Alcatraz. No recuerdo todos los detalles, No. He visto muchas cosas, pero seguro que hay cositas Sí, y además yo viendo, no sé, me he dado cuenta de muchas cosas que la película, pues ya sabes que muchas veces la película tampoco... La película no la he visto. ¿No la has visto? Bueno, la recomiendo porque además está protagonizada por Clint Eastwood. He visto documental y he leído cosas, pero la peli no. Yo me acuerdo de pequeño la tenía en VHS y me la veía en casa como un montón de veces. Y la película hay cosas que no se ciñen como a la realidad y he visto como que tiene cositas diferentes de las que hablaremos. Vamos allá, vamos con Alcatraz. Lo primero, ¿dónde está situada? ¿Dónde está? Está en la bahía de San Francisco, dentro del estado de California, dentro de Estados Unidos. Y vamos a irnos como mucho más atrás para entender, esto como datos curiosos que seguro que a la gente le interesa, quién descubrió, por así decirlo, la isla, que fue Juan Manuel Ayala, un sevillano, que por esa época se les daba... Se les daba bien descubrir sitios, que ya estaban descubiertos, pero bueno. Eso te iba a decir. Pero fue Juan Manuel Ayala el que puso el nombre de Alcatraz. ¿Por qué? Pues porque había por la zona muchas aves que se llaman alcatraces, que yo no sabía. Sí, es verdad. Y pues si hubiera visto gaviotas, pues hubiera llamado la gaviota, la isla. Y entonces por eso le llamaron Alcatraz. Y dice que era una isla rocosa, que no había mucho, no hay ni vegetación ni nada, y que pasaron por ahí sin más y que no le dieron mucha importancia. Lo que al tiempo, pasando los siglos, fue pasando de España a México y después de México a Estados Unidos, ¿vale? Estando en manos de Estados Unidos, pues ya empezaron a utilizarla como prisión de nativos americanos de la zona. Entonces ya se empezaron a dar cuenta de que pues era muy difícil salir de ahí, sobre todo pues por la orografía, por dónde estaba situado. Pues tenemos que tener... Ahora luego os explicaré un poco cómo está rodeado. ¿Puedo dar un dato? Es friki. Voy a dar un dato friki que lo he pensado, en realidad lo acabo de pensar, para los fans de Harry Potter. No sé si tú eres fan de Harry Potter. No muy fan, vale, pero yo sí. Azkaban, la prisión de Azkaban, en realidad, o sea, se parece muchísimo. O sea, no estéticamente, pero sí que está como una isla, sí, rodeada por, o sea, en las olas, típico. Vale. Entonces lo acabo como de pensar, es que las acabo de ver porque es invierno, entonces he hecho como un... Sí. Vale, pues claro, vamos a situarla un poco porque va a ser importante para luego la fuga y todo, entender un poco dónde está. Es un peñasco de roca, no tiene vegetación,
alrededor, si nos ponemos en el centro de la isla y miramos hacia el Golden Gate, el famoso Golden Gate de San Francisco, ¿vale? Vamos a situarnos que estamos en la isla de Alcatraz y de frente tenemos el Golden Gate. Vale. Si atravesamos el Golden Gate por debajo, si lo pasamos por debajo, llegamos al Océano Pacífico, a la inmensidad del Pacífico Norte. No hay nada más ahí, ¿vale? Vale. Porque ya sabemos dónde está California, que está a la izquierda de Estados Unidos. Pues piensa que sales ahí al océano. Vale. Eso mirando de frente. Si miramos a la derecha tenemos Angel Island, que va a ser importante en este caso. Angel Island. Y después de Angel Island, que es una isla, bastante más cerca, que es la distancia que hay entre Alcatraz y Angel Island, ya está como la civilización, ¿no? Como... Después, detrás tenemos Berkeley, Oakland, y a la izquierda tenemos otra vez ya civilización del estado de California. Esto lo hablamos con unas distancias... No, son 2 kilómetros entre playas y playas. Bueno, es bastante, igual. Sí, pero bueno, se hacen carreras, se hacen... O sea, es algo que se puede hacer, que se hace triatlones, vale. Y se va nadando la gente y se puede hacer. Vale. Sí, hay 2 kilómetros hasta North Island. Vale, y luego otro ingrediente que suma a la peligrosidad y a la dificultad de que contaban las autoridades con que nadie se podía escapar, era porque el agua estaba muy fría, a 12 grados. En la noche que escapan está a 12 grados, que es junio, está en junio, imagínate, y una marea bastante movida. Ahora recordemos que es la bahía, pero que entra del océano. Y entonces, por la noche. Por la noche. Si no había luna llena no se vería. Había luna llena. Había luna llena, qué listos son. Es que estos eran muy listos, sí. Iremos hablando. Hombre, para hacer lo que han hecho, para hacer esta... Pero igualmente, aunque haya luna llena... Sí. El mar a oscuras. Hay que mirarlo, sí. Ya sabían de la dificultad para que la gente escape de ahí, agua, situación geográfica, aguas heladas, mareas altas, y entonces deciden poner ahí ya una prisión en el 1934, es cuando se va a inaugurar. 1934 y se inaugura con uno de los delincuentes más conocidos de Estados Unidos, con Al Capone. Al Capone. ¿Vale? Entonces, tanto él como otros muy conocidos van ahí. Al final, lo que te he dicho, van a estar llevando a los que han intentado fugarse de otras prisiones que ya no saben qué hacer con ellos y entonces los llevan a la roca, que se llama la roca obviamente por lo que hemos dicho, vale. Porque era todo de piedra. Y tenemos que irnos ya con los 4 protagonistas de esta historia, que la gente dirá, pero si eran 3. Bueno, inicialmente eran 4. Sí. De hecho, vamos a empezar con este cuarto que no va a estar incluido en la fuga. Pobrecito, tío. Bueno, pobrecillo. Vamos a hacer ya un mini spoiler, un avance de Allen West, que es este último miembro que se quedó ahí. Tú dices pobrecillo, pues por la peli o lo que has visto, lo que has escuchado, ¿no? Que no, pues que fue y ya no estaba, ¿no? O sea, pobrecillo porque no logró, o sea, no... Claro, pero es que hay otra teoría que dicen que se cagó. Claro, esto no es fácil, o sea, hacer esto... sabiendo que te enfrentas a más penas, sabiendo que te enfrentas de noche, lo que hemos dicho, a un agua helada y a ver qué va a ser de ti. Entonces, mucha gente con esa tensión cree que se pudo cagar. El hecho de que él estuviera también creo que va a dar muchas pistas, ¿no? Respecto a todo. Sí, de hecho, luego él va a rajar bastante porque le reducen la pena, por eso. Mira, salió ganando al final. Sí. Entonces, vamos con Allen West. Allen West, este cuarto miembro que luego se va a quedar y no va a salir, no se va a fugar, pues en esa época, tiene 33 años y era un delincuente sobre todo de robo de automóviles y de sustracción de vehículos, de robo, de estas cosas. Vale. Y lo que pasa, él ya había estado en prisión hasta 20 veces, o sea, todos estos habían estado muchísimas veces en prisión y lo que pasa es que acaba en Alcatraz porque tuvo intentos de fuga en otras prisiones. De hecho, los 4 se van a conocer en una prisión de Atlanta, van a coincidir los 4 y ya se van a conocer de eso. Y luego cada uno le iban a ir llevando a otras prisiones y acaban todos en Alcatraz ya. O sea, que sí que habían intentado fugar todos. Sí, todos habían intentado varias veces de bastantes prisiones. Y además, que lo curioso que yo informándome, no tenían delitos. Todo esto creo que vamos a empatizar un poco con todos, o la gente creo que empatiza o siempre quieren
que hubieran sobrevivido, ¿no? Y que te preguntas por qué. Pues la verdad es que tampoco tienen ninguno un delito de sangre. Ninguno va a tener un delito grave. ¿A cuánto estaban condenados? Pues es que todos, esto pasa, la fuga pasa en el 62, ellos entran todos en Alcatraz sobre el 59-60 y todos tenían máximo hasta 69, el 70, o sea, 10 años. Les quedaban al que más, no era mucho. Entonces que a veces digo, joder, pues ya tenías que estar, no sé, tenías que tener... Es un pulso al sistema en realidad, es decir, venga... Sí, yo creo que son esta gente que no le manda a nadie, que no sabe estar... Sí, literal. Y luego, no sé, supongo que también, hombre, la vida... Ahora os cuento un poco cómo era la vida en Alcatraz, que no era la mejor, obviamente, entonces quieres salir de ahí como sea, ¿no? O sea, aquí lo hemos hablado muchas veces, lo que implica estar encerrado, claro. ¿Quién lo soporta? Por eso que ahora se habla muy a la ligera de 30 años, no es nada, ¿no? Pues mira estos, que se dejaron la vida por 10 años. Sí, porque se la dejaron 100%. No se sabe. Misterio. Se la jugaron al menos. Entonces, esto, Allen West. Vamos con los hermanos Anglin, John y Clarence Anglin. Estos dos se sacan un año de diferencia, tienen 31 y 32 años en la época y se dedicaban a robar bancos, también al robo. Robar bancos, de hecho, les pillaron en uno de los robos con pistolas de juguete. Eso es bueno. Y lo mismo, pues fueron de prisión en prisión y coincidieron en Alcatraz, que muchas prisiones intentaban no ponerles juntos, intentaban separarlos. Uno de los errores, por así decirlo igual, fue llevarle juntos a Alcatraz y encima ellos pidieron que les pusieran en celdas continuas y efectivamente les pusieron en celdas continuas. Un error también de los de la Roca. Vamos con Frank Morris. Frank Morris, que es en la película el que hace de Clint Eastwood, ¿vale? Lo ponen un poco como el protagonista, que aquí yo informándome bastante... No habría que darle tanta responsabilidad de idear el plan y de ejecutarlo, porque gran parte es al que no se fue, gracias a Allen West. Pero bueno, Frank Morris también se le pone como ideólogo porque tiene un coeficiente intelectual de 133 y solo tiene esto que se dice de solo el 2% de la población tiene su inteligencia. Que bueno, la inteligencia es muy variopinta y lo basaban en tesis, pero bueno, pues Allen West, por ejemplo, no tenía un coeficiente creo de 90 y pico, sin embargo, era muy habilidoso y tenía pues otras ideas que también les fueron muy, muy importantes. Frank Morris, desde los 13 años ya comete delitos, ¿Qué delitos él? Él, lo mismo, robo, sustracción de vehículos, robos a bancos, sobre todo robos a bancos, era conocido por eso, y luego fugas, hacía buenas fugas también de cárcel, y pierde a sus padres muy joven, con 11 años, entonces va pasando de familias de acogida de una a otra, hasta que ya con 13 años empieza a cometer delitos. ¿13 años? Sí, con 13 años, bueno, en la época, pues los 40, ¿sabes? Sí, bueno. Que en esa, no he contado, pero el contexto histórico en San Francisco, en los años 30, el pico de delincuencia creo que aumentó un por 1000 de homicidios, o sea, una barbaridad. Por eso no sabían cómo qué hacer y idearon lo de la Roca, ¿no? Pero que bueno, que luego lo piensas y dices, solo entraban en Alcatraz un máximo de 250 presos. No es mucho. Que no es mucho. Y habían de todo tipo de crímenes, estaban diferenciados por módulos... estaban todos. Había 2 módulos solo, el A y el B, y este en el que nos vamos a entrar es en el B, y o sea, era todo de los que escapistas. Yo diría que era una cárcel de escapistas. Pero no había mucha gente en blanco que hubiera cometido crímenes de sangre, por ejemplo. Sí, algunos sí. Sí, pero luego de Al Capone, pues de mafias, claro. Y de, pues como era, pues seguridad, garantizar. Yo creo que era una cárcel de gente inteligente. Sí, curiosa, ¿no? Curiosa tenía que ser. Y entonces ya tenemos aquí a los 4 protagonistas que los tenemos que llevar y nos tenemos que situar en los años ya 60. En el 61 va a ser, finales del 61, comienzos del 62, va a ser cuando van a empezar a idear el plan. El plan les va a llevar 6 meses. Todo esto que vamos a contar va a durar 6 meses. ¿Cómo es el plan? ¿Cuál es el plan? El plan empieza por Allen West. ¿Y por qué empieza por él? Pues porque le mandan a trabajar, él trabajaba en mantenimiento, ¿vale? Luego vamos a contar un poco cómo eran las funciones de la cárcel. Él trabajaba en mantenimiento y se le ponen encima del bloque B
encima de las celdas del bloque B, donde estaban ellos, a pintar. ¿Vale? Le ponen ahí a pintar y pues a limpiar un poco esa zona que los guardias no pasaban por ahí. Y él se da cuenta que encima, donde está él trabajando encima, hay una especie de círculo de conducto de ventilación que da al tejado. Vale. Claro, obviamente este conducto está por barras, hay 6 barras que atraviesan metálicas. Sí, de hierro. ¿De acero? ¿Hierro? De hierro, sí. De hierro o acero, no sé. Sí, bueno. Y entonces ya dice, ahí va. O sea, salida hay. Y además coge y dice, si por aquí, yo de donde estoy, ¿cómo podría llegar desde la celda hasta aquí? Pues es que desde donde él estaba había unos pasillos donde solo había pues tubos y material de mantenimiento de la cárcel y donde solo pasaban pues a veces algún ministro, lo que sea, por seguridad, y que no pasaban muchos guardias por ahí. Y eso justo da a las celdas, ¿vale? Porque todas las ventilaciones de las celdas daban a este pasillo y de este pasillo al bloque. Vale, por ubicar encima celdas, pasillo, bloque. O sea, sí, las celdas, como 3, la pared pisos, lo separa del pasillo. O sea, ¿hacia los lados o hacia arriba? Hacia los lados. Vale. Y hacia el lado. Y tú desde ahí puedes subir a través de los tubos a donde él trabaja. Vale. Y desde donde él trabaja ya sales. Entonces, claro, Frank Morris era compañero de celda de al lado de los hermanos Anglin y ya se conocía con estos 3. Entonces, pues, él no estaba en el módulo B. Sí, estaban todos, todos ahí. Sí. Podían hablar. Eso es. Y cuando van al comedor, cuando van al patio, claro. Y él les dice, oye, yo creo que esto es posible. Y entonces ahí ahora iremos a cómo idean todo. Vamos con cómo era el día a día de Alcatraz. ¿Por qué alguien tenía tantas ganas de salir? Pues obviamente porque eso no era un spa o un hotel 5 estrellas. Había hasta 13 recuentos individuales por día. 13. Cada hora y pico había un recuento individual. Y luego había 6 recuentos colectivos. Esto solo cada día. Desde las 6 de la mañana que se sonaba ya la alarma, cada hora y pico había un recuento. Hasta las 9:30 de la noche que se apagaban las luces. Y si quieres hacer algo, solo tienes desde esas 9:30 de la noche hasta las 6:30 de la mañana para hacer algo. Bueno, son horas. Son horas, sí, hombre. Ya solo falta que cada hora, ¿no? Te estén y recuento. Pensaba que a lo mejor digo... No. Ahí se contaba que ahí tienes derecho a comida, una cama y poco más. ¿Has visto las celdas? Sí. Las celdas son 1,50 de ancho por 2,70 de largo. O sea, 1,50 de ancho, es decir, que nos tumbamos la mayoría de gente y no puedes tumbarte. Y de largo 2,70. O sea, vamos... Dios, es muy pequeño. Luego, las duchas. Solo se podían duchar 2 veces por semana. ¿Por qué? Pues tiene esta explicación fugitiva, por así decirlo, desde prisión, desde la seguridad. Solo se podían duchar 2 veces por semana y con agua hirviendo. ¿Por qué? Porque así no podían aclimatarse a la temperatura si luego intentan fugarse y es fría. ¿Sabes? Entonces les ponían el contraste, que fuera hirviendo, o sea, quemaba, para que así ellos no se pudieran aclimatar a la temperatura de 12 grados que rodea la isla. Bueno, pues se hacen 2 veces a la semana igualmente, ¿no? En plan, tienes como muchos días para aclimatarte. Yeah. ¿O se estaba muy calentito dentro? No creo. Es que lo dudo bastante. Y como para no penséis que os podéis tal. Sí, un poco para asustar, ¿no? Sí. Teniendo meter la idea de que si te duchas con agua hirviendo, luego si te vas, el agua fría te va a dar un shock. De hecho, el factor psicológico juega aquí un papel importante, porque va a haber muchos intentos de fugas en todos estos, desde el 34 hasta el 62 que estamos hablando, en estos casi 30 años. Hay 14 intentos de fuga, 33 personas lo intentan, 23 son detenidas, 6 son abatidas, los matan las torres de vigilancia ante avisos de bueno, ahí tampoco se andaron con mucho chiquitas, si ya te pillaban fuera. Ostras, es que te la juegas. Y otros 4 murieron ahogados. O sea, 1 murió ahogado y otros 3 no sabemos, que es la historia de aquí. De todas maneras, son muchos intentos de fuga para una cárcel en la que no te puedes fugar. Bueno, en 30 años, estamos hablando de... Poco? Cada 2 años una fuga, ¿no? Vale, tú que eres abogada, a lo mejor sabes cuántas fugas hay en las prisiones normales. Ya.
Es que es como muchísimo. Pero antes ya estamos viendo que todos estos venían de intentarse fugar. Los medios de antes no eran los de ahora. Las cárceles, entiendo. Por eso había tantos intentos de... Y han ido aprendiendo. Las cárceles no tiene nada que perder también, sí. ¿no? Es un poco... Yo creo que han ido aprendiendo y han ido haciéndolo más difícil. Ya sabían que a 6 que habían matado desde las torres de vigilancia con disparos, y muchas veces cuentan los presos, los reclusos, que hay documentales de esto que hablan después, años después, y dicen que muchas veces estaban en el patio tal y había aves y se ponían a disparar sin más para acojonarles un poco, ¿no? Para decir, estamos aquí armados por si intentáis algo, ¿no? Wow. Entonces ya estaba esto psicológico. Pero todo esto pues a ellos les sirvió para ir viendo dónde están los errores que han cometido otros, cómo podemos hacerlo, y aquí empiezan a idear. Vamos con el ideario de la fuga de Alcatraz. Ya hemos dicho cuál es como el camino, por así decirlo, más o menos. Luego hay que pasar del tejado. ¿Es el mismo camino que utilizarían el resto de personas? No se sabe. Bueno, es que ahí, por ejemplo, vi de uno que trabajaba en el mantenimiento de los barcos o llevando ropa de los funcionarios, metiéndola en el barco, estaba ahí alguna hora, y que él, por ejemplo, coge y se viste de funcionario en un descuido, se monta en el barco como si fuera un guardia normal. Lo que pasa es que luego en el recuento, pues... debió de calcular mal las horas, porque tenía 1 hora y media más o menos, y cuentan eso, que justo en el recuento se dieron cuenta que faltaba uno, rápidamente llamaron al puerto donde iba a llegar el barco y ya les estaban esperando, y cuentan pues eso, que estaban ahí riéndose. Es buena esa, ¿eh? Sí, fue que cuentan los propios, sale algún funcionario que trabajó y diciendo, yo cuando le vi nos sonreímos diciendo, venga, has estado bien, ¿sabes? O sea, sí, te lo has currado, venga, para adentro y no te vamos a decir nada y hacer nada. O sea, ha estado bien. Entonces había de todo. Había gente que lo había intentado de todas las formas posibles. Lo que ellos aprendieron es, pues obviamente, que de día complicado, que todo esto difícil, que iba a ser por la noche. Luego hemos hablado de cómo, vamos por lo primero, cómo van a conseguir ellos salir de sus celdas, porque esto lo ponemos muy fácil, pero estamos hablando de salir de una celda de 1x5, 2,7, con barrotes y con todo esto. Pues, claro, al estar en una isla había un punto débil en la roca, que era el salitre y la humedad. Esto que hacía que ya pasados casi 30 años y no había mucha inversión en la prisión, pues que el hormigón se estaba debilitando. Entonces se dan cuenta que por la rejilla que tienen en la celda, una rejilla así pequeñita de ventilación, picando en el hormigón, que puedes llegar, tú ahora te pones aquí y con una cuchara es imposible, pero que estaba bastante débil. Entonces idean ¿cuáles son las herramientas que utilizan? Con cucharas del comedor, con la parte del mango, y también idean, pero no, porque esto hay como muchas informaciones, creo que en la película también se ve, y creo que eso es real, de que no les sirve, pero es real, que con el motor de una aspiradora idean como un taladro, ¿vale? Como un tipo taladro, pero como que no les funcionaba bien, no tenía la fuerza suficiente, además hacía un montón de ruido. ¿Cómo se paliaba el ruido? Porque tenían instrumentos los otros presos. Entonces... ¿Cómo instrumentos? Pues acordeones... Sí, sobre todo el acordeón aquí va a ser importante. ¿Y se lo pedían o algo? Y entonces, entre ellos presos hablaban. Aquí todo el mundo sabía que se iban a fugar. Vale. O sea, aquí había una connivencia que a mí me extraña también. Bueno, al ser pequeño igual era más fácil, al ser solo 200. Que nadie se chive, ¿no? Pero que nadie se chive, está la tentación, ¿no? De que te puedan ahorrar. Pero bueno, estás tan aburrido. Pero ellos también lo vivían como una victoria. Sí. Todos los presos contaban. No tienes nada mejor que hacer y dices, joder, pues estos lo están... gente, pues... Claro. Eso es. Te tiene que dar 6 meses de vida. Hubo muchas ayudas y, entre otras, cuando ellos picaban en el hormigón, se ponían a tocar otros el acordeón. ¿Por la noche? No, eso durante las tardes, porque ellos salían, solo tenían 1 hora para salir al patio, vale, 1 hora al día, y luego para comer y poco más. Entonces pasaban mucho tiempo, y para trabajar. Entonces había tiempo de celda. ¿Y no estaban los típicos guardias paseándose de lado a lado? Sí, pero tenían más o menos, es una recta entera, entonces ya tendrían calculado, pues te asomas, hacían lo del espejo, entonces ya te asomas, y luego muchos estaban en celdas contiguas, que por eso es un fallo de la prisión, porque
Claro, entonces uno estaba todo el rato mirando y el otro podía picar y luego se cambiaban. Entonces, pues iban picando el hormigón. Y ahí ya se dan cuenta que llegan a este pasillo que hemos dicho. Importante. ¿Cómo tapaban ese agujero? Porque leí algo. Sí. ¿Cómo lo tapan para que claro, no vea que hay un agujero? Empiezan pintando. Perdón que te vaya preguntando. No, tranqui. Vale. Empiezan pintando. Cada vez que hacen el agujero ponen otra vez la rendija y lo que sobresale que está desgastado lo pintan. Pero se dan cuenta que les lleva mucho tiempo, que no queda muy allá y que es más complicado. Entonces, estos eran unos manitas, todos, luego iremos viendo. Hombre, han robado bancos, poca broma. Sí. No tiene que ser fácil. Y roban coches como nada. Entonces cogen y crean una rejilla artificial con papel de revistas, con cartones de tabaco, con cartones de todo tipo. Hacen como el cuadrado de la rendija, dibujan la rendija y lo pintan. Porque todo esto es gracias a que Allen y los hermanos, así como Allen West, que hemos dicho que era muy importante porque él trabajaba en mantenimiento y tenía acceso a pintura y a todo tipo de cosas. Entonces diseñan esto que quitan, ponen a su antojo. Ahora vamos encima del bloque, a donde él trabajaba pintando. Allen. ¿Cómo de grande era el conducto? Es que yo lo veo y me parece, digo, ¿cómo pueden salir por ahí? A ver, no eran hombres muy grandes, ¿eh? Estaban Frank Morris creo que medía unos 70. No eran tíos. Pero igualmente yo he visto imágenes del conducto y es pequeñito. Es verdad que luego lo piensas y si tú te pones... siempre que pasen los hombros pasa todo. Entonces, yo he visto... En la peli salen así como se estiran, entonces ya, fíjate, ya estrechas mucho, ¿sabes? Esto ya no es tanto. Entonces vas arrastrándote así y vas saliendo. Tienes que hacer daño y todo. Cuando tienes ganas de salir, vamos. Pero sí, yo creo que era una cosa así, más o menos. Entonces ya van saliendo al bloque. Entonces desde arriba hay que intentar, como hemos dicho, el hormigón es débil, entonces van sacando algunas de las barras de hierro que hay arriba, ¿no? Y claro, está entre varios. Sí, entre varios. Pero claro, entonces dices, joder, eso va a tirar el hormigón, ¿no? Los guardias desde abajo, cuando iban haciendo el recuento y todo esto, si miras para arriba podías ver qué estaban haciendo. Entonces, ¿qué se le ocurre a Allen? Poner una lona. ¿Cómo consigue poner una lona? Pues empieza a tirarles polvo y a las celdas de abajo. Por eso, que no tenía un coeficiente de 133, pero que eso no marca la inteligencia, porque ya estamos viendo. La guardia de sentido. Y no, los presos de abajo se empezaron a quejar, les empezó a molestar tirando polvo, entonces los presos dijeron, joder, es que nos está llenando esto del tío que está ahí arriba. Y entonces les dicen que sí, que ya te vamos a dar una lona. Y consigue el tío poner una lona y que no se vea nada lo que pasa dentro. O sea, es que también... Entonces, ya tenemos todo cubierto y ya van trabajando en ello. Claro, tú dices, van saliendo por la noche, pero los guardias van pasando, ¿no? Porque ahora ya, si están arriba, ¿cómo van? Bueno... ¿Y por la noche no hay guardias? Sí, por eso. ¿Qué idea? Aquí vamos con la obra magistral, que yo creo que es lo que se nos ha quedado a muchos, ¿no? Y como... Qué ingenio, por eso muchos decimos, mira, oye, os lo habéis merecido, habéis hecho aquí una obra de arte, nunca mejor dicho, porque habían aprendido de errores de los otros y dicen, hay guardias que van pasando, necesitamos horas, necesitamos, una vez que salgamos ya de Alcatraz, tener un margen, una vez que nademos, que vayamos con lo que vamos a ir, que ahora os explico, tenemos que tener un margen de horas. Entonces, ¿qué idean? Pues vamos a simular que seguimos durmiendo. ¿Cómo simulamos esto? Con cabezas artificiales. Entonces, estos hemos dicho que eran muy artistas, con papel de periódico, jabón, papel higiénico, creo que polvo de cemento también, y el pelo, porque uno de los Anglin trabajaba en la barbería, en la peluquería, cortando el pelo. Entonces iban cogiendo el pelo de los presos y lo pusieron ahí en esa cabeza artificial, y luego el color, pues con pintura que hemos dicho que tenían, pues simularon más o menos el color de piel que tenían ellos. Y esto lo ponían así tapadito, como recogido con la manta y con el pelo y más o menos. Lo ponían como algo que hacía como... Sí, hacía como bulto, ¿no? Con jerseys y con todo esto. Y, vale, entonces ya tenemos cómo distraer a los guardias, cómo entretenerlos en todas estas horas, y falta el cómo van a salir de la isla. Cómo van, que hemos dicho, 2 kilómetros de distancia, aguas heladas, no van a querer meterse a nadar,
Entonces, luego vamos a ir con muchas teorías, pero esto es la oficial y lo que queda en los papeles del FBI y también lo que dijo Allen West, que esto sí que se confeccionó. Luego si se utilizó o no, entraremos a ver. Pero ellos confeccionan una balsa. Una balsa, ¿cómo van a hacer una balsa? Y dices, madre mía, pero si no tienes nada. Pues les iban dando, por eso que te digo que había una connivencia del resto de presos, porque llegan a confeccionar la balsa con 50 abrigos. Ahí hacía mucho frío cuando salían a hacer trabajos, de mantenimiento en la cárcel. Cuando salían ahí, luego ahí en el patio hacía un frío también de narices. Es que tenían que esconder arriba 100%, porque es que si no... Sí. Entonces, y fueron guardando, que esto me parece una obra de ingeniería, con hilos que sacaban de mantas y luego fundían, como era goma, como donde ellos salían, el pasillo, ese conducto, había tubos ardiendo del agua caliente, lo que fuera. Y entonces lo ponían pegado porque tú te podías quemar si tocabas. Entonces lo ponían y se fundían con la goma uno con otro. Entonces así fueron ideando esa balsa. Pero tío, ¿dónde dejaban la balsa? Es que... Arriba. Claro, todo arriba. Y nadie se le ocurrió nunca subir a esa sala. O sea, Y... Vale, entonces tenemos esto y pues nos vamos a ir al día al día de los hechos, que es la noche del 11 de junio al 12 de junio de 1962. Llevaban 6 meses ya planeando todo y llega la noche. Como hemos dicho, el último recuento es a las 9:30 y ahí se apagan las luces y es cuando es el momento. Entonces, oficialmente se dice que a las 10 cada uno salió por su celda para empezar a subir hacia arriba. Como hemos dicho, fueron los 3 porque de Allen West no se sabe nada. No estaba allí. Entonces... O sea, quedan todos como arriba, ¿no? Sí, quedan todos arriba, cada uno sale de su celda a una hora acordada. Y luego tendrán que poner también eso antes de irse para... Sí, siempre lo coges desde fuera y lo vuelves a colocar. Llegan al bloque de celdas de arriba. Empiezan, ya tenían medio hecho lo de los tubos para prácticamente soltarlos y salir por ahí. Cogen, sueltan los tubos y suben por arriba hacia el tejado. Ya estamos arriba. Desde el tejado recorren todo ese bloque que tenían, si nos pusiéramos desde abajo, hasta la zona donde ellos habían estudiado que había menos torres o menos control, había algún punto ciego de vigilancia. Y desde ahí, claro, dices, ¿cómo bajas? Pues por conductos de estos de agua, ¿cómo se llama? Llueve, un canalón, del canalón, eso. Por un canalón, van bajando uno a uno y ya llegan pues a pie de agua, por así decirlo. Pie de agua en plan como la ya roca, ¿no? A las rocas, a la playita, donde ya estás ya tocando el agua. Ahora toca hinchar la balsa. ¿Cómo hinchan la balsa? Pues utilizan el ventilador o el soplador del acordeón, de uno de los acordeones que tenían. O sea, es que vamos. Y con esto hinchan la balsa. Esto todo teóricamente. Sí, están por ahí los restos del hinchador y todo. O sea, sí, y Allen lo cuenta también. Sí, sí. Lo que ya va a ser una incógnita hasta día 2026 es, visualicemos a los 3 adentrándose en el mar y ya no sabemos nada más de ellos. No se sabe nada más. Bueno, se sabe, se puede, luego hablaremos de teorías. Vale. Pero oficialmente, para el FBI, ellos se metieron al mar y murieron ahogados. Para el FBI murieron ahogados. Wow. ¿Tú qué crees? Yo te voy a dar todas las teorías posibles y luego hablamos. ¿Tú qué crees? Lo primero, así como impresiones. No lo sé. Claro, es que depende de cómo estuviera la marea. Eso, había luna llena. Vale. Justo ellos sabían de mareas, luego hablaremos. Tenían bastante controlada. La marea era una marea en calma sobre esa hora, que se calcula que a las 11, 12 se adentraron en el agua y estaba a 12 grados, eso. ¿Puedes morir de hipotermia? Sí, se puede, en un tiempo se puede. Y de hecho en las carreras que se hacen, como curiosidad, no todo el mundo lleva neopreno a día de hoy, ¿eh? Entonces hay gente que nada sin neopreno también. 12 grados. No sé mucho de temperaturas del mar.
es muy frío, pero yo... Y llevaban remo también. Llevaban remos de madera. O sea, te digo yo que el ser humano puede sobrevivir a mucho. O sea... Y más cuando tu vida está... Hombre, más de lo que pensamos, que no estamos hablando de 2 grados sobre cero, en plan, estamos hablando de 12... Pero tú, con esto que te he contado, y luego la idea que tú tenías, tú y tu ideario en tu cabeza siempre, ¿qué ha sido? ¿Cómo crees que... o qué querías que pasara también? Yo quería que... Yo... A mí me hubiera gustado que hubieran sobrevivido por el plan genial y porque, bueno, creo que el crimen no es tan loco. Si hubieran matado... Sí, no han matado. Si hubieran matado a alguien, no. Pero en este caso, bueno, pues... Empatizas un poco. Sí, o sea, han robado un banco. Que ha sido la fuga más ingeniosa de la historia. O sea, solo por eso deberían de estar ahí en el puerto y decirles... Pa'lante. Objetivamente, ¿a qué hora se dan cuenta? ¿A qué hora se dan cuenta de que no están? Vale, pues vamos con los días siguientes. O sea, para dar una teoría. Hasta las 6:30. Que son muchas horas. Son muchas horas. O sea, te da tiempo a llegar a un sitio, o sea, llegar a algún sitio y ya idear tu escape. ¿Qué pasa? El FBI ya está buscándote, y pero... un poco más, porque a las 6:30 empieza pues la alarma del despertar, entonces venga, tal, no sé qué... Entonces ellos en teoría seguían durmiendo y ya es un guardia cuando, pues yo creo que ya se están acercando las 8, donde ya se van a abrir, donde ya se les da el desayuno y todo esto, donde le dice, Morris, a levantarse. Y claro, Morris no se levanta. Y entonces ya empieza a llamar a otros guardias y dice, oye, que no se levanta. Y ya empieza, tenían una frase que era como a posición, como levántate y ponte delante de la celda. Y nada, no se levantaba. Y entonces ya pide, abrirme la celda. Piden que le abra la celda, abre y coge con la porra y le empieza a dar y dice, Morris, a levantarse. Y coge y le da en la cabeza, así le mueve y la cabeza rueda. Entonces, ya pagado por ver eso. Eso tiene que ser cine, o sea. Y entonces allá suenan todas las alarmas. Claro, pero esto ya estamos a las 8, que no son las 6:30, son las 8, suena la alarma... Tienes que darte cuenta de dónde se han escapado, no sabes nada, entonces ya sacan venga, todo el mundo fuera. Y de repente hacen recuento y dicen, faltan este y otros 2. Con lo cuidadosos que fueron en hacerlo todo y lo listos que eran, creo que hicieron una balsa bastante resistente. O sea, creo que no van a hacer cualquier. Exacto. Y son 2 kilómetros, es que no es tanto, ¿eh? Si vas a favor de... De que si sabes y la marea está en calma... Tú llevas remos, sois 3 personas pensando y tal, 2 kilómetros no es mucho. No he dicho. Allen, según él, que él, cuando era la hora, empieza a quitar lo que habían puesto del conducto donde salían, cada uno de su celda, de repente le cuesta sacarlo, porque había puesto mucho hormigón o no sé qué había hecho, como para simularlo muy bien, para que esté muy bien puesto, y él cuenta que le costó 1 hora para poder salir, seguir picando y abrirlo. ¿Qué pasa? Que cuando él sale, él llega a subir hasta arriba, ya estaba el círculo abierto, sube al tejado, llega a bajar hasta la orilla y ya no estaban. Eso es lo que él cuenta. ¿El que hace volver para atrás? Y él vuelve y se vuelve a meter en su celda. Sí. Y cuando llega el recuento, pues claro, ven que 3 no hay. Entonces empiezan ya a investigar toda la prisión, se dan cuenta que por el tejado, de ahí llegan al bloque, y del bloque por los conductos de los pasillos. Bueno, tampoco, claro, ellos dicen cómo han podido, de la celda han tenido que salir por alguna rendija, entonces van por el pasillo que da a las celdas y ven ahí como los huecos, los 3 huecos. O sea, como algo... que está como puesto... Sí, algo. Y se dan cuenta del agujero por el que han salido. ¿Qué pasa? Que se dan cuenta de que hay un cuarto agujero, que es el de Allen. Entonces van donde él y le dicen, ven aquí, a cantar. A cantar más que note. Y entonces aquí es donde Allen, bajo un acuerdo que les prometen los oficiales de una rebaja de pena. ¿Cuánto le rebajan? 4 años. Bueno. Sí, salía eso, el 70-71 y acaba saliendo en el 67. ¿Vale? Entonces él empieza a contar y cuenta pues eso, todo el plan y le dicen, vale, pero ¿hacia dónde? O tal. Lo que él dice es que la idea de ellos era ir a Angel Island. Vale, porque si no estaba lejos. Era como una isla de las más cercanas. Ahora, hay gente que piensa como que pudo decirlo para despistar también. No lo sé. Yo no creo que se la jugara. Él ya dio muchos datos que eran verdad. No sé si se la jugó. No creo que se la jugara por el simple hecho de que
no has hecho la fuga, pero realmente el interés de cada uno es individual. Y él ya sabía que ya estarían lejos. Claro. No sé. Entonces empiezan con barcos y todos los policías, todas las autoridades americanas claro, todo esto para ellos era un problema de imagen, porque ellos habían vendido que Alcatraz era la prisión más segura de Estados Unidos, que nadie se escapa de ahí, que precisamente esa es su función, y de repente tienes 3 tíos que se han escapado en mitad de la noche. Guau, Entonces, claro, tenemos allá un Kennedy recién entrado, que hacía un año que había entrado, y eso entonces empiezan a mirar por todos los lados. Oficialmente, ¿qué es lo único que se encuentra? En una de las costas, una de las playas cercanas, se encuentran un remo y se encuentra una bolsa donde dentro hay una foto de la familia de los Anglin. Pero esto en una de las costas de la misma prisión. No, de los otros lados. Claro, a 2 kilómetros que estamos hablando, a una de las costas, vale, ya encuentran eso, una bolsita con dentro una foto de la familia de los Anglin y detrás de la imagen direcciones apuntadas, el número de teléfono de un abogado que solía ir a Alcatraz. Es que es raro eso. Entonces, claro, pero aquí es muy fácil pensar también que lo pudieron hacer para despistar, ¿sabes? O que en esto de la marea de nadar se te pueda caer y al final acaba en una de las playas. También puede ser. Es difícil, sí. Pero es raro que aparezca eso, no aparezca nada, claro, de ellos. Es que no aparecen cuerpos, no aparece nada, no aparece la balsa, que esto es importante. Sin embargo, muchos años después, cuando los Marshall se hacen con el caso, porque el FBI lo hacía en el 79 y se lo da a los Marshall, cuando en los años 2000, me parece que es cuando ya hay un Marshall que dice voy a mirar esto bien, voy a leerme todos los informes, porque en lo oficial del FBI, en el informe final, aparece que no hay balsa. Sin embargo, él ve otros archivos y otros documentos donde se dice que en Angel Island aparecen restos de una balsa y la pala de madera que es simulando a un remo. Y esto sí que aparece en el informe final. Pero dice, joder, y entonces es verdad que hay documentos que dicen que en Angel Island, donde dice que fueron, sí que apareció partes de una balsa que pudieron utilizar. Partes. Sí. Pero y la foto con la mochilita y todo se encuentra en otro lado. Eso en otro lado, eso es. Raro, ¿eh? Hay tiburones en ese mar, ¿verdad? Eso es un poco mito. O sea, eso sí, a ver, es un mito que flipa. Sí, y jugaban psicológicamente diciéndoles, porque a veces estaban en el patio tal y a veces debieron de ver desde la celda o algo, debieron de ver como la aleta de esto. Y les decía, mira lo que hay. A ver, hay tiburones. Entonces, en todos lados. Sí que había tiburones, pero no eran de estos que yo no entiendo, pero que no deben de comer. La típica pregunta que te va a hacer todo el mundo. O sea, obviamente un tiburón no tiene por qué atacarte ni va a acabar contigo y va a ser imposible. No. Es muy difícil. Pero estamos hablando de la entrada al océano y sí que había tiburones, pero lo que he visto es que no comían humanos o no mordían, o como dentaduras más complicadas. Blanco, claro, luego tienes que yo estaba en Maldivas y tienes esto que es una boca pez, o sea, que no... Que ahí no sé exactamente el tipo. Claro, no sé qué tipo. Pero bueno, que no había avistamientos o no ha habido muertes por tiburón por la zona, ni los que... Puede pasar que el supuesto que devoren un cuerpo entero de uno, pero son 3. Claro. O sea, y el cuerpo al final flota. Sí. O sea, creo que no es difícil, ¿no? Que aparezcan cuerpos en el mar, al final la marea acaba arrastrando hacia algún punto. No creo que los empujen hacia adentro. Entonces, oficialmente solo encuentran la foto de los Anglin y un remo, eso es lo que pone en el informe. Entonces, por eso concluyen con que murieron ahogados, que no se ha encontrado la balsa. Luego hay que sumarle que sí, que hay partes de balsa en otros informes. Inciso, los que sí que mueren ahogados oficialmente, ¿ha habido algún caso que muera Alguno muere ahogado, sí. ¿Y se encuentra? No se encuentra. O sea, que ya ha pasado con anterioridad, que en teoría sí. Sí, eso es. Y se dice que está muerta sí, eso pero no ha aparecido. Es. De hecho, en el Golden Gate hay muchos gente que se quita de en medio y se tira ahí y lo normal es no encontrarlo, ¿sabes? O sea, se lo traga el propio océano. Entonces sí que se lo traga el océano, sí, no sé qué es lo que estaba diciendo. Y luego, pero no. como 2 semanas después, va a haber un barco noruego que va a avistar
por la zona un cuerpo flotando que, al parecer, según lo que luego indican de cómo iba vestido y tal, que podía ser uno de los 3 fugados. Lo que pasa que hasta que el barco no llega a puerto, no da la voz de alarma y no lo avisa, entonces para cuando ya van las autoridades el cuerpo no está. Entonces, esto pues como dato que se da, ¿que puede ser uno de ellos? Pues no sé, dicen que es muy raro que semanas después esté flotando, porque los peces y todo se lo habrían tal. Entonces esto es lo que tenemos oficial, cerrado. Ellos, Alcatraz, dicen, nada, estos han muerto aquí, punto. ¿Y qué pasa? Que en el año 9 meses después, en el año 63, debido pues a toda esta controversia, no queda muy claro, ellos lo han cerrado, pero bueno, hasta el 79 no lo cierran, pero no se encuentra nada. Al final, Alcatraz cierra. Cierra en el año 63, casi un año después, con los últimos 30 reclusos que lo sacan. Y bueno, algo consiguieron. El que cerrarlo. Sí, eso sí. Hombre, no tendrías que estar muy a gusto ahí. Dice, el último preso que salió dijo que le preguntaron, ¿no? Así como curiosidad. Y dice, Alcatraz no ha hecho bien a nadie y está bien cerrado. Eso contó el último preso que estuvo ahí. Y de hecho hay un señor que quiere abrirlo otra vez, que manda ahora en Estados Unidos. Es verdad, claro. Sí. ¿Cómo no? Qué raro. Que quiere abrirlo, pero luego hablaremos de que en el final contaremos por qué es prácticamente imposible. Ya hemos contado un poco. ¿Pero por qué? O sea, ¿con qué fin? Yo creo que es simbólico. Es simbólico mostrar el poder y la dificultad. Escapar en tu cara. Pero que lo que hemos dicho, ¿por qué es difícil y por qué no se va a reabrir? Y de hecho ahora creo que encima, ahora sabéis que es un museo que está rehabilitado para tal. Y creo que está como en propiedad de algo de los museos y tal, como que es más difícil hacerlo. Pero bueno, este hombre puede hacer, ya sabes. No, puede hacer lo que quiera, vamos. Entonces... Hace y deshace como quiere, nadie le dice nada. Ya ves tú, Alcatraz. ¿Por qué es muy complicado o no tiene mucho sentido que lo reabra? Porque, lo primero que hemos visto que tan segura y tan inquebrantable no es. A ver, con los medios de ahora... Claro, habría que hacerle una reforma, por lo que hemos dicho del hormigón. Habría que hacer una reforma completa, que creo que cuesta 5 millones de euros. O sea, una pasta que no van a invertir. Después, hay muchos guardias por cada recluso, que hemos dicho. Creo que había 60 guardias. Era una cárcel normal en la época costaba por cada recluso $5. O sea, al Estado, cada recluso le costaba $5. Esta cárcel costaba 30. O sea, 6 veces más. Entonces, el gasto de mantenimiento, el gasto por recluso, el gasto que habría que hacerle para reformarlo, más el tema burocrático de ahora, lo hace prácticamente imposible. No me sorprendería nada en este punto. Obviamente no lo respaldo ni me parece lógico. Yo quiero que se quede ahí. Es que yo quiero verlo. Quiero entrar al museo. No, claro. Pues ahí, yo quiero verlo. Hay que ir ya. Está difícil. Sí. Yo conozco a una chica que fue. ¿Ah, sí? ¿Le gustó? Sí, subió. O sea, vi las historias. Sí, de hecho he visto que puedes hacer visitas diurnas y nocturnas para adentrarte más aún. No sé qué preferiría. Pero es que no ves bien la zona, tío, no sé. 2 veces. Ya, sí. Creo que vale 50 y pico euros. Pero bueno, me merece la pena. Por supuesto. Vamos a contarle cómo... Ya voy a ir contando las teorías posibles que han ido saliendo a lo largo de los años. Recordemos, 79 se archiva el caso y pasa a los Marshall. ¿Cuáles son las primeras o las noticias que podamos intuir de que esta gente sigue viva? Lo primero, vamos con la familia de los Anglin, porque ellos cuentan que los años siguientes a la fuga van a estar recibiendo postales desde Brasil, ¿vale? Sin más, postales de Brasil. Eso cuentan. Eso cuentan. Familia. Sí. Después, algo que los Marshall sí que tuvieron muy en cuenta y que me parece un dato curioso es que, además, la madre de ellos, de los Anglin, estuvo recibiendo flores cada día de la madre, recibía flores. La madre de los Anglin, todos los años, hasta que fallece. Cuando fallece, en el funeral, coge el FBI, porque todavía no lo habían cerrado, y se plantan en el funeral. Todo esto, las familias tuvieron seguimientos, pinchazos de teléfono, o sea, descartar ya
que tuvieran algo que ver o que los resguardaran o lo que sea, porque estuvieron hipervigilados. Dinero por estos personas, es muy fuerte. Pero era por la imagen, claro. Claro, pero es que es lo que estamos hablando, que la imagen para Estados Unidos lo es todo. Claro, lo es todo. Entonces, todo esto. Y cuentan, muere la madre de los Anglin, y los familiares cuentan que cuando murió la madre había 2 personas a lo que todo el mundo entendió y vio que eran 2 hombres vestidos de mujer. El propio FBI también afirma que vieron 2 personas sospechosas de... ¿Y no hacen nada? Y no les siguieron, ¿no? Y después muere el padre. Cuando muere el padre vuelven a aparecer 2 hombres que no conocían, también vestidos de mujer. ¿Y el FBI vuelve a no hacer nada? Tampoco hizo nada. Pero esto queda ahí reflejado, queda ahí en qué pasó. La familia de los Anglin lo cuentan y el FBI también. ¿No te parece rarísimo? Que llegaban, lloraban un poquito y se iban antes de que acabara todo. Esto es lo que cuentan. Estos son personas que están haciendo la de... Porque es un caso que ha sido muy sonado y dicen, venga, va, ¿cómo hacemos? O sea, por despistar... Ya, pero no sé, el que no hubieran hecho un seguimiento, me parece. Yo estoy viendo cómo se han puesto los fans de Stranger Things con el final de Stranger Things. Quien haya visto lo entenderá. Con las teorías. Ya. Hay gente que se mete mucho en las historias y hace cosas como... Y que iba a salir otro capítulo, ¿no? Que había un número que no sé... Pero analizando sonidos... O sea, analizándolo todo, ¿sabes? Que digo, aceptar que es el final, que yo también he llorado, no pasa nada, lo aceptamos. Entonces, digo que hay gente que se puede meter al nivel de friquismo, de seguir estas cosas, de hacer esto a lo mejor simplemente por entrar en el juego. No creo que a ese nivel de habiendo una muerte de una persona, pero... ¿Tú qué crees? Pero espera, que todavía hay más, hay más. Porque, bueno, los sobrinos que van a salir en algún documental de History Channel y tal, los sobrinos de los Anglin, ellos están convencidos de que sus tíos sobrevivieron y tienen más pruebas, que son... hay un amigo de la familia, Britzi, que va a contar... te voy a contar la versión del primero. Él cuenta a las autoridades, pero ya en los 90, 30 años después, que un día él estaba en Brasil porque él trabajaba con el contrabando y solía ir a Brasil. Sí, hombre, claro, tenían amigos que eran joyitas, claro. Y estaba en Brasil y que un día estaba por ahí y que se encuentra y que en una cafetería está ahí y de repente encuentra como, dice, uy, este tío es americano, tal, se gira y dice, ahí va, pero si es John. Y porque ellos eran amigos de toda la vida, de la infancia, y le dice, John, y era John Anglin. Y dice, hombre, ¿qué haces tú por aquí? No sé qué. Pero estás vivo. Y él le cuenta, sí, ven conmigo. Y se lo lleva con su hermano, que están en una granja en Brasil. Esto es lo que cuenta a Britzi. Y se lo lleva con su hermano y pues resulta que vivían en Brasil, en una granja, y le cuentan un poco pues la fuga y todo esto. ¿Y el FBI no va a Brasil? Es que Brasil, la idea de irse a Brasil es porque no tienes extradición. Ah, vale. Entonces no puedes hacer nada. No sabía. Sí. Entonces, esto es lo que cuenta Britzi. Ahora, la familia cuenta, pues eso, que Britzi les lleva a la familia una foto que está en internet todavía, o sea, que la puedes, es pública, donde se ve a 2 hombres ahí como en una huerta, un poco una foto un tanto borrosa, claro, era de los años, esa foto se saca en los 70, me parece, lo sacan cuando pasa todo esto en los 75, y es una foto donde hay un rubio, un moreno, con gafas de sol, que, según Britzi y según la familia, son los Anglin. Luego vamos a hacer, porque esta foto se va a analizar. ¿Cómo llegan a Brasil, tío? Entonces, ¿qué pasa? Que la policía, de dar por bueno este relato, lo que dice Britzi, tú lo que eres es un listo, que dice que te has ido ahí por Brasil y te los has encontrado, no es grande ni nada Brasil y te los has encontrado, no. Tú sabías perfectamente, pasa que no te vas a meter en el caso y seguramente o lo tenían hablado o de alguna forma le pidieron ayuda y él ha colaborado seguro en la fuga de alguna forma. Porque no, a ver, si de la coincidencia, claro, tendría sí, seguro, 100%. Claro. Entonces, pero él no se quería meter, entonces dijo, no, estaba en una cafetería y me los encontré. Y luego ya 20 años después va a dar la foto. La foto no la da hasta 20 años después a la familia. Puede ser. Que, ahora hablaremos de más. Claro, ¿en qué momento vas a Angela Island, era, no? Sí, Angela Island. Angela Island.
y estás allí y dejas todo ahí. ¿Y cómo sales de ahí? O sea, ¿quién te ayuda? Claro, ahora vamos a ver que hay muchas teorías, pero esta es como la que incluso los Marshall no la descartan. Es la única que dicen, ¿sabes? ¿Qué vas a decir ahora? Sí, porque se analiza en la foto, se lleva a peritos y muchos peritos por la forma de las cejas. Esto lo hablamos con el caso de Pablo Ibar, ¿te acuerdas? Que hay gente que ha estudiado para esto. Esto de las cejas. Bueno, y ahora con inteligencia artificial ni te cuento. John Anglin, creo que era John, no sé si John o Clarence, tenía como la frente como un poco de saliente, como una frente como un poco de protuberancias, ¿vale? Y justo lo analizan y justo tenía esa frente así saliente. La raíz del pelo, porque claro, es que encima estos ahora antes llevaban el pelo corto en las fotos que tenían de Alcatraz y aquí llevan el pelo largo, a los 70, con unas gafas, muy tapados, no podías ni hacer las orejas a ver si eran parecidas o no. Entonces solo pudieron con las cejas, la frente, la forma de la cara, y los peritos dicen que son bastante similares a la foto que tenían de los reales. E incluso los propios Marshall dicen que no pueden negarlo, que no pueden afirmarlo, pero que tampoco pueden negarlo. Entonces es como lo más sólido que hay. Ahora vamos con más teorías. Y claro, los sobrinos dicen que sí, que estos eran sus tíos. Más teorías. Una granja, y a gusto estará. Sí. No, ya no, porque ahora te cuento. Ahora tendrían 100 años y 96. Bueno. Claro, luego, 2013, llega una nota 2013, ayer. Sí, una nota en 2013 de alguien que dice ser John Anglin a las autoridades. ¿A las autoridades directamente? Sí, directamente. Les manda una carta escrita. Luego se va a cotejar y la letra, tú la ves cómo escribía John y cómo escribía. Ahora también tiene 83 años, pero es verdad que es bastante diferente. Ahora la gente puede pensar, se la escribió a alguien porque ya está mayor y se la escribió a alguien. Entonces, bueno, tampoco es relevante, por así decirlo. Pero la carta dice: mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y me encuentro en mal estado. Tengo cáncer. Sí, nosotros lo conseguimos aquella noche. Frank murió en octubre de 2008. Mi hermano murió en 2011. Si anuncian en televisión que iré a prisión... que iré a prisión por no más de un año y que tendré atención médica, entonces les voy a escribir de nuevo y les dejaré saber el lugar exacto en el que estoy. No es una broma. Esto en 2018 lo van ya a descartar porque dicen que no coincide con esto, pero esto está en la documentación. Bueno, más cosas que voy diciendo. No sé, es que... Más cosas que a mí me parece curioso. Sí, hay más. Hay un montón. Me encanta esto. Luego habrá seguro ya, pero esto es más o menos lo que os voy a contar, es no entrando mucho en la conspiranoia, sino cosas que son reales. No estamos hablando de los tiburones de buenas personas, como antes que... Pero, ¿os acordáis que había apuntado el número de teléfono de un abogado? Pues cuenta la secretaria de ese abogado, años después, que el día siguiente a la fuga de Alcatraz hubo una llamada de alguien que decía ser John Anglin que quería hablar con el abogado. Mira, te voy a decir una cosa. Con lo inteligentes que son, ¿tú te piensas que no tenían ese número grabado en la memoria? Por eso. O sea, porque lo dejan ahí, me parece... Lo que el FBI dice... No puede ser que algo de tan valor como una foto de una familia que lo llevaban, que lo hicieron en neopreno y todo para protegerlo, se lo dejaran. Eso tuvo que ser porque murieron. ¿Tú crees que tiene tanto valor realmente? Yo creo que justo están queriendo que pienses eso. Claro. Que como tiene tanto valor que tal, pero es una foto. Yo que sé, tendrán más igual, ¿no? No sé. Lo curioso es que pusieran el nombre del abogado al que realmente llamaron. Eso es lo que me... Y claro, el FBI llamó y estuvo investigando al abogado para ver si tenía algo que ver, si les había ayudado, y dice, yo a estos señores no les conozco de nada. Dice, yo es verdad que estaba en Alcatraz y seguro que alguien le ha dado el teléfono mío, pero yo creo que la secretaría se lo inventó. ¿Sí? Sí. Ya. A ver, típicos testigos falsos, y pusieron ese número para despistar. O sea, además pongo este número, dejo la foto, tal, para que, como una pista que como tú dices, falsa. Otra teoría. Son demasiado listos como para dejar cabos sueltos. Es que uno de los presos, en el lecho de muerte, uno de los presos que
estuvo con ellos en Alcatraz, que salió antes que ellos y que les conocía, cuenta... O sea, que salió antes de que hicieran el antes plan. de la fuga y todo esto, cuenta que... bueno, él casi resuelve el caso, porque él dice, yo les conocía y yo acordé con ellos recoger, porque venía de mafias y tal. Es que qué joyitas, tío. Recogerles en un barco que, por cierto, hay policías que dicen, policías de puerto de San Francisco, que esa noche vieron algún barco parado durante media hora por la zona de Alcatraz. Y, esto por completar, cuenta este tío que les recogieron con el barco, que los llevaron a la zona del norte de Washington, casi en frontera con Canadá, y que un amigo de Frank Morris les dio a cada uno de los tres $50,000 para pagar, y que este tío cuenta que se los cargó y se llevó el dinero de los tres y que los enterró. El FBI va a ir a mirar y va a ir a comprobar y el sitio está, pero no hay restos de cuerpos. Pero este tío en el lecho de muerte dice esto, que les ayudó, que se los llevó en barco, que fueron a Washington, que cuando ya tenía el dinero de ellos, se los cargó. Que les ayudó a salir, cogió su dinero y los mató. Ya. ¿Lo crees? No. Pero bueno, por dar más datos, igual hay gente que quiere comprarlo. Y ahora que ya estamos hablando de barcos... Pensaba que era el amigo y estaba diciendo, vale, pues entonces el amigo de la familia ha cogido, los ha matado, se ha quedado dinero, entonces luego ha falsificado la... Estaba yo ya... Vamos aquí hablando de barcos con algo que yo no tenía la información y a mí no me acaba de desencajar del todo, ¿vale? ¿Sabes? Que es... Otra teoría es... Resulta que, la familia cuenta, los Anglin de pequeños jugaban mucho a engancharse a barcos y que les llevaran. Y sabían cómo hacerlo. Y es verdad que en la noche de los hechos, al día siguiente, haciendo una revisión de todo el material de la zona, del puerto del Alcatraz y todo, habían desaparecido de un almacén 37 metros de cable. Bueno, esto igual podía ser para otra cosa, pero es que desaparecieron 37 metros de cable. ¿Cuál es otra teoría? Porque se encuentra en las celdas de estos tres, se encuentran revistas con información de cómo hacer esquí acuático. Lo tenían ellos en las revistas. Sí, bueno, ellos, gracias a las revistas, es como aprenden cómo fabricar la balsa, todo esto, ¿no? Porque tenían muchas revistas de cosas. Y entonces, una teoría es que se pudieron enganchar ellos ya montados en la balsa a uno de los barcos, porque el último barco de Alcatraz salía a las 12:30 de la noche. Entonces, por tiempos, daba tiempo. Entonces, una posibilidad, que en sí es bastante buena, es que se engancharan a uno de los barcos hasta que les dejaran en puerto o se tiraran antes al agua. Sí, pues si encuentran... Pero es que encuentran pedazos de la balsa... A otro lado de la isla, en Angel Island. No sé, se pudo hundir, esa balsa, vete a saber, se pudo, yo qué sé. Ya, pero ¿cómo se podía hasta allí enganchados al barco? Y otra opción es que fueran enganchados ellos, ¿no? Si ya ellos jugaban de pequeños a hacerlo, ¿no? Entonces... Es que jugaban a hacerlo de verdad. Es que jugaban a hacerlo. Entonces a mí eso me da que pensar. Lo que pasa es que Allen no cuenta nada de esto, ¿sabes? No cuenta nada de esta teoría. Otra opción, yo que sé, igual estos tres también se la dieron doblada a Allen, porque en la balsa entran mejor 3 que 4. Y yo eso siempre lo he pensado. Y he dicho, esto es igual... Pero al final es el que cuenta el que se cagó o salió tarde y no pudo salir. O sea, que es cosa suya, ¿sabes? Claro, porque se Pero ellos podían haberlo esperado también un poco. Pero bueno, dice que le costó 1 hora. Quizás tenían opciones. Quizás lo de la balsa, si solo lo hacían los hermanos, lo hablaron entre ellos y dijeron, si vemos que esto no sale, nosotros sabemos que... hay tantas opciones hasta que estés en la balsa y los hermanos le traicionen al otro y le peguen un palazo, pero... qué sé. A ver, tampoco te puedes fiar mucho de ninguno. No, ya. Pero eso es como último así dato de teorías. Todas las posibilidades, a ver qué pensáis vosotros de todas las posibilidades que os he dado, de cómo han podido salir, de dónde han podido ir. No sé qué decirte, Ibai. No sé qué decirte. Creo... Fíjate, navaja de Oakland. Voy a mojarme. Me gustaría que se hubieran escapado.
me gustaría por una sencilla razón, y es por todo esto que estamos hablando de la imagen, de las condiciones, ¿no? Pues hacerle un pulso al sistema, no siempre, ¿no? Pero todo el mundo, aquí hay muchos fans de La Casa de Papel cuando es ficción y luego cuando es esto. Pero bueno, haces un pulso tal, te pones, bueno, pues yo qué sé, ya que eso, pues si hubieran matado a alguien, hubiéramos ido a palabras mayores, pues no me parecería, ¿no? Pero lo que me gustaría, la realidad, hombre, lo más sencillo es que se ahogaran, ¿eh? Siendo realistas, es lo más... Intentaran llegar y sobre todo el frío era fundamental. Es lo más lógico, o sea, es muy difícil. Luego llegas a la isla y ¿qué haces? Tenían revistas donde tenían estudiado las mareas, por eso, importante, y el tema de la luna, y sabían bastante bien qué día había marea baja y cuál marea más movida. Entonces, creo que, sí, pero no y por lo que han dicho, el agua estaba calmada, pero sí. Luego el después, bueno, o sea, como datos... El que lleguen no me parece... Raro, ¿no? Que lleguen, pero luego el después... puedes llegar, pero el después llegas a una isla. Se dice que Angel Island es una isla donde había muchos religiosos, como más tranquila, no había mucho movimiento. Vale. Y dijeron como que se pudieron ahí, pues ya pues ponerse otra ropa o robar algo. Y lo que ya está, la civilización, por así decirlo, que está ya cerca, sí que se habla de que hubo algún robo de un coche, de un Chevrolet azul, la misma noche, la misma madrugada. Entonces, son expertos en robar coches. Son expertos en robar coches y se avistaron algún robo de coches por la zona esa noche. Entonces, puede ser. ¿Y luego cómo sales de esa isla? ¿En un barco? De Angel Island. Pero estaba muy cerca, sí. Decían o coger un barco, sí, o a nado otra vez. Pero eso tienes que hacer todo antes de las... primer barco de las 8 de la mañana para que te dé tiempo a subirte antes de que sean Yo creo que sí. Sí, pero hay barcos nocturnos que salen... No. A lo mejor el primer barco sale a las 6 de la mañana. Que bueno, que pensamos que es Angel Island, pero puede ser otro. Puedes llegar hasta la Golden Gate y desde ahí te vas moviendo por la zona del puente desde abajo y llegas ya a la civilización, ¿sabes? O sea que hay bastantes opciones y de ahí robar otro coche. Sobre si es posible o no llegar, de hecho, meses después va a haber 2 presos que se van a intentar fugar y uno de ellos llega hasta el Golden Gate a nado. Porque la corriente siempre era favorable hacia el Golden Gate. Y lo pillan. Y lo pillan ya allí. Sí, porque además iba sin ropa, porque llevaba la ropa en una bolsa para luego pues hacer como de normal y que debió de llegar justo hacia las orillas del Golden Gate y con el oleaje se llevó la bolsa que llevaba y entonces se quedó en bolas y se quedó por ahí varado y ya un barco le debió de ver y ya lo llevaron al hospital y ya de ahí pues ya lo identificaron. Pero vamos, que era posible. Después se ha hecho... Si llegas a nado, imagínate una balsa. Claro. Y se ha hecho también prueba con los de cazadores de mitos o estos programas, pusieron con cocos y con localizadores y los tiraron desde Alcatraz a ver hasta dónde llega, ¿no? La marea. Los tiraron por varios ¿no? En unas plataformas y para calcular las horas, cuánto costaría y a ver hacia dónde llevaría la marea con las mismas condiciones que había esa noche. Y ven que en cosa de 1 hora, me parece que era, ya habían llegado algunos de ellos habían llegado a una orilla. Han llegado 100%, ya está. Y de hecho es que en ese informe curioso, que no sé por qué el FBI, bueno, yo sí que sé, ahora te doy mi teoría, no lo mete en el informe final, se dicen que se halla una balsa con neoprenos montada, partes de una balsa en el Angel Island y que se encuentran hasta huellas de pisadas de salida de la zona. Porque querían darlos por muertos, por imagen teoría, de nuevo. Por imagen es mucho más fácil decir se han muerto y por eso veis es que es imposible salir a aceptar, como siempre pasa con estos, aceptar que la has cagado, que no eres tan fuerte y que la has cagado y que no es tan segura y que por eso lo tienes que cerrar. Entonces, mi teoría es que el FBI sabe más de lo que dice, que igual seguro. ya sabían de algún robo de algún coche. Igual ya los tenían hasta localizados, pero dijeron, tira para adelante y ya está. O incluso invité a saber si les ayudaron al final, porque estos eran delincuentes que solían delinquir, que lo raro es que no les hayan, porque mucha gente dice,
estos es raro que no hayan vuelto a delinquir en todos estos años, ¿no? O en esa época antes de llegar a Brasil. Entonces igual cuando lo hicieron les encubrieron. Para conseguir dinero tienes que delinquir porque ya, o sea... Claro, no tienes nada. Es que claro, esto es lo que te estaba diciendo de... Y luego está lo de los familiares que ves a dos tíos. No vas detrás de ellos, joder. O sea, hay como muchas omisiones que te llevan a pensar de que tienes un interés en que no se resuelva. Yo creo que sí, puede ser. Sí, 100%. Que llegaron, yo no puedo afirmar la forma en la que llegaron, pero yo creo que estos tíos tan inteligentes, tan meticulosos... Mira, si se dice, o sea, se llega a saber que han cruzado, han salido ilesos y tal, al final es lo que decimos, daña la imagen de Alcatraz. Sin embargo, si tú haces como que se han muerto en el mar, sigues esa teoría, todas las pruebas que puedas las escondes, porque los Marshall llegan después y se encuentran cosas que no se han dicho. ¿Y cuántas más pueden haber que no se hayan dicho? ¿Qué pasa? Esto es como lo de siempre. No se va a saber qué creo yo y quiero pensar. A lo mejor quiero más que creo, pero bueno, visto lo que estás diciendo, que salieron ilesos y que sí que salvaron. O sea, fueron demasiado meticulosos y calcularon todo demasiado bien como para que se escaparan, ¿sabes? Creo que todos, si fuera una partida de un videojuego, todos elegiríamos a estos tres para hacerla, ¿no? O sea, tú tienes a los 200 y dices, yo voy con estos, o sea, a que estos lo consiguen, ¿no? Si tengo que confiar en alguien... Y que es gente que es muy inteligente, que lo que te digo del sistema ya ha ido a por los bancos, y ha estudiado cada paso. Está robado, o sea, al final está todo el rato como poderosos, que aquí voy yo, ¿sabes? Sí. Que no me vais a tener aquí encerrado. Claro. Que hay muchos... Y sabían qué hacer después de fugarse porque lo habían hecho más veces, claro. ¿no? O sea... Y que perfectamente, si han conseguido salir y han conseguido una suma de dinero, pueden no volver a delinquir. Sí, sí. Te quiero decir. Sí, se hace la granja está en Brasil, ¿no? Ostras, después de esa experiencia y todo, a lo mejor te da que pensar. Lo que pasa es, luego pues la gente se pregunta, ¿por qué no se han dejado ver? Hombre, pues porque si ya lo haces público, ya el FBI dice, pues os tenemos que trincar, ¿no? Entonces ellos, teniendo la libertad, no van a querer... Porque este caso, último dato que tengo que dar, prescribe en 2030. Dentro de 4 años prescribe el caso, que ya sabemos que aquí en Estados Unidos no entiendo por qué no ha prescrito ya, sí, hay una probabilidad súper alta de que estén muertos. Y justo, ¿qué edad van a tener ellos? Pues en el 2030, Frank Morris tendría 104 años y los hermanos Anglin tendrían 100 y 99, una cosa así. Es que eran muy jóvenes, por otro lado, ¿eh? Sí, 30. ¿Tu edad? Sí. Entonces, bueno, posibilidad de que alguno esté... Hombre, 99, 100 años suele ser difícil, pero puede ser. Pero, joder, qué rabia que en parte pues les entiendes si han sobrevivido, que no hayan salido a la luz, más allá de esa foto que han dejado que se mueva, pero por otro se les entiende, ¿no? O sea, decir, pues ya bastante te ha costado, has hecho la mayor fuga de la historia como para que te metan en otra. Mi teoría es que yo confío en estos tres que sobrevivieran y me creo la foto de Brasil porque los peritos dicen que tiene mucha similitud. La familia de los Anglin están convencidos también de que sobrevivieron y el amigo la información que da es bastante. Y luego la gente de la zona de Brasil, donde luego ha ido la familia a preguntar, pues cuenta que en esos años 60 que vinieron 3 hombres y que estuvieron viviendo malamente hasta que mejoraron sus vidas. O sea que también concuerda un poco. Yo creo que sí. O sea, ¿qué pasa? Que nunca había tenido tantos datos en plan como me has dado tú ahora, porque yo antes sí que pensaba, digo, seguro que murieron todo esto. Él después no había investigado como tanto, dije, seguro. Pero visto ya las pruebas que hay de después, esto que hablamos del FBI, intentar encubrir todo... Huele raro. Sí, es raro. Y que creo que el FBI Estados Unidos tiene un poder muy grande y tiene mucha capacidad como para dejar a 3.000 dundis, entre comillas, que se escapen así como así, ¿sabes? Sí. O sea, si tú te pones y te pones controles en todos los puntos, digo yo que los pillas. Pues esto ha sido el caso de hoy, un caso diferente, de más misterio que crímenes en este caso. Si os ha gustado y queréis, mi idea es seguir pues trayendo también cosas de estas históricas, sucesos. Me gustaría hablar aquí con Sandra de más cosas. Así que si os parece interesante que hablemos de esto, pues nos los dejáis en comentarios. Exacto. Y elige un emoticón. Puedes elegir
el ave, porque hay como gaviotas o aves blancas, ¿no? Sí, entonces eso es un alcatraz, ¿no? Esos son alcatraces. Pero el gaviota y alcatraz es lo mismo. Se parece, son aves marinas, no he mirado, creo que sí. Venga, va, una ave alcatraz. Un ave blanca, o sea, un pájaro blanco, ¿no? ¿Pero hay pájaro blanco? Sí, al menos el de La Paz está. Pero es que se lo fuimos el otro día. Algo de Brasil. No, pero es que si hacemos algún caso de Brasil ya le están quitando la bandera brasileña. No. Sí, espérate, no, que quiero ser original. Dame un segundo, solo un segundo. Lo tengo. Una luna llena. Una luna llena. Una luna llena. Vale. ¿Con carita? ¿Pero hay algunas con cara? Esos son está la normal y luego la de... Bueno, la de... Vale. Es buena, ¿eh? Porque la que queráis. Cualquier luna, pero la de la carita vale. Siempre de... Pues si habéis llegado hasta aquí, recordaros, os agradecemos y nos viene muy bien si ponéis el emoticono para que el vídeo coja punch y lo vea más gente. Así que muchas gracias por estar un día más. No olvidéis suscribiros al canal, como siempre. Nos vemos en otra. Sandra Holmes. Chao. Chao.